día, hermanos. Amén. Pongámonos de pie. Mientras vaya abriendo su Biblia, en el capítulo 16 del libro de Lucas. Vamos a estudiar algo, un tema que es muy bonito y hermoso. Y espero que aprendamos un poquito más de lo que hay. Lucas capítulo 16, ahorita le digo el versículo. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Ok, ahora diga conmigo, Señor, Señor, por tu palabra, háblame, enséñame, corrígeme y redagúyeme. En el nombre de Jesús. Ok, capítulo 16 de Lucas, versículo 19 en adelante. Una parábola muy bien conocida. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes por medio de tu palabra en este estudio, Señor, que no sea sabiduría humana, y que puedas, Señor, también quitar todas las dudas que podamos tener sobre este tema que vamos a tratar hoy, Señor. Guíanos, Padre, por medio de tu Espíritu, para tanto los que vamos a hablar como los que vamos a escuchar, lo guardemos en nuestro corazón, a fin de saber más de tu palabra. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar hoy, hermanos, se llama el invierno. Y es un tema muy apasionante, porque al final de este estudio, de esta prédica, les aseguro que todos vamos a dar gracias y haber conocido al Señor. La historia que nos refiere aquí Jesús es una parábola muy conocida. Y recuerde que una parábola es una historia ficticia que habla de una verdad bíblica. Pero aquí hay unos cuantos puntos muy interesantes de los cuales habla Jesús. Dice que era un hombre rico y un hombre pobre, y los dos murieron. Pero sin embargo dice que el hombre pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero curiosamente no dice que fue llevado al cielo. Conforme la gente piensa que todos los que mueren en Cristo van al cielo. Jesús no dijo eso, dijo fue llevado al seno de Abraham. No dijo dónde estaba el seno de Abraham. Dice que también murió el hombre rico, dice, y fue llevado y sepultado. Dos cosas diferentes. Se supone que se murió el hombre pobre, Lázaro, tuvo que haber sido sepultado. Pero Jesús, cuando hace esta parábola, hace dos cosas diferentes. Uno,
Se refiere a Lázaro que fue llevado por los ángeles y el rico fue sepultado. Ahora bien, como leímos muchas veces habla el hombre que estaba, el hombre rico, y ya no era rico allá en el infierno o en el lugar donde estaba, y habla de tormentos, habla de llamas, habla de un lugar de tormento. Bien, ustedes pueden haber leído muchas veces en el Antiguo Testamento y algunas veces en el Nuevo Testamento la palabra Seol. La palabra Seol se refiere a una palabra hebrea que se refiere al lugar de los muertos. Por lo tanto, cuando habla de Lázaro y habla del rico, ambos estaban en el Seol, que era el lugar donde van a dar los muertos, o los que físicamente mueren, puesto que para Dios ninguno está muerto, todos están vivos. La única diferencia es que después de que Jesús muere y se presenta delante del Padre, ya no hay un paraíso. Ya no hay un paraíso porque el capítulo 4 de Efesios dice, Pablo hablando, dice que Jesús cuando desciende a las partes más bajas de la tierra, al momento de subir dice que se lleva cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere con cautiva la cautividad? Se refiere a todos aquellos santos que estaban en el paraíso. Entonces, lo que debemos entender es que cuando habla la palabra Seol, la palabra se está refiriendo en sí al lugar de los muertos, no lugar, la tierra donde están todos los vivos. Pero el Seol estaba dividido en dos partes. En la parte alta estaba el paraíso y en la parte más baja estaba el lugar de tormento. En la parte alta era donde estaba Lázaro, en la parte más baja era donde estaba el tormento, siendo atormentado el hombre rico. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir algo tan sencillo. Nadie puede ir al cielo porque Jesús tenía que ser el primero en subir al cielo. Pablo lo dice de esta manera, que Jesús tenía que ser el primero en todo. Incluso para presentarse delante de Dios o subir al cielo, él tenía que ser el primero de todos los hombres. Por lo tanto, todos los que morían iban a dar al seno de Abraham o al paraíso. ¿Dónde estaban? Abajo de la tierra. Solo que era una parte más alta y el abismo o el infierno siempre estaba más abajo. La palabra infierno no se encuentra en sí en la Biblia. La palabra infierno es traducida al español como infierno, pero en realidad la palabra hebrea es Seol, para lugar de los muertos. En griego se le refiere a Hades o Gena, y en español se traduce como infierno. Pero vamos a ver unas cosas de dónde viene ese nombre o de dónde se toma ese nombre. Dice entonces que dónde estaba el paraíso y dónde estaba el lugar del tormento o el llamado infierno, estaban ambos en el mismo lugar. Pero Abraham le dice algo al rico. Dice, pero hay una gran cima. Si usted lee la palabra cima, así como está escrita con S. Cuando usted habla de una montaña o una colina o algo alto, se escribe con la letra C de casa. Eso quiere decir que es una montaña. Pero en la ortografía, si usted pone con una S, eso se refiere a una hendidura o un cañón, vamos a decirlo así. Entonces dice que el rico estaba ahí y dice que da voces. Nos quiere decir que no estaba cerca o que la hendidura es demasiada ancha, porque dice alzando sus ojos, dice dio voces, o sea gritó, Padre Abraham, dice, y ya le pide lo que le pedía respecto a Lázaro. Entonces cuando Abraham le contesta, le dice una gran cima hay entre nosotros, dice, nosotros no podemos pasar para allá ni ustedes para acá. Lo que nos enseña otra cosa, el que entra al infierno o a ese lugar no puede salir. De ahí la gran mentira de la Iglesia Católica que dice que con 9 días de oraciones y misas y no sé qué tanto lo sacan de ese lugar. Jesús dice que no. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A una religión o a las palabras de Jesús? Muchas veces la gente con tal de escapar de ese lugar o creer que va a escapar de ese lugar o que su familia va a escapar de ese lugar, hace cualquier cosa, pero lo hacen en ignorancia de las Escrituras, porque las Escrituras son claras. Y el libro de Job dice que el que desciende ahí, no hay más memoria de él, ya no vuelve para atrás. Ahora, ¿por qué razón? En
En ese entonces el paraíso estaba en ese lugar. Hay una cita bíblica en el libro de Samuel, cuando Dios desechó al rey Saúl, él ya sabía que estaba desechado, para ese entonces ya había muerto Samuel. Entonces él va y consulta a una bruja, a la bruja de Endor, y le dice, yo quiero que me traigas a que yo te voy a decir. Entonces la mujer le dice, dime a quién quieres. Entonces le dijo, yo quiero que me traigas al profeta Samuel. Entonces ella empieza a hacer sus mates, sus brujerías ahí, y de repente aparece Samuel. Algunos dicen que era un demonio, otros dicen que no. Pero si el paraíso estaba abajo de la tierra y estaba guardando a los santos, es más seguro que era el verdadero Samuel, por lo que le contesta a Saúl. Le dice, ¿por qué me perturbas? Dice, ¿qué no sabes que pronto tú vas a estar aquí en el mismo lugar donde yo estoy? Por eso, lo que quiere decir es que Dios permitió a Samuel salir de ese lugar para venir a hablar con Saúl, para darle ya no una advertencia, sino ya una sentencia de muerte. Bien, entonces, cuando Jesús muere, entrega su espíritu y baja a las partes más bajas de la tierra, al tercer día, al resucitar en cuerpo y alma, en un cuerpo glorificado, dice Pablo, se lleva cautiva a la cautividad. Se los llevó por arriba. Porque el libro de Corintios, en Tesalonicenses, Pablo habla de que el que muere, donde queda su cuerpo, ahí está descansando su alma. Por una simple y sencilla razón. Pablo dice que cuando se oye en la trompeta de que Jesús viene por segunda vez, dice, entonces se levantarán primero los muertos, dice, y luego nosotros los que vivimos, dice, y juntos los recibiremos en las nubes. Si ya un alma o un cristiano que muere en Cristo, como comúnmente se dice que se fue al cielo, ¿qué necesidad tiene de escuchar la trompeta y levantarse primero? Es simple lógica. Claro, cuando alguien muere todos quisiéramos pensar que está ya con el Señor. Unos dicen, ya está en la presencia de Dios, es correcto. Ya está con Dios, es correcto. Pero decir que ya se fue al cielo, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando se haga la trompeta, cuando Jesús viene por segunda vez, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues no puede ser que algunos ya están allá y otros están acá. ¿Cierto o no? Es simple lógica. Bien, la palabra Seol en la Reina Valera se traduce 11 veces como infierno, 30 veces como sepulcro, 13 veces como sepultura, 3 veces como abismo, 4 veces como profundo, 6 veces como huesa, 2 veces como foso y 1 vez como hoyo. Por eso cuando nosotros leemos en español la palabra Seúl abarca una cantidad grande de palabras. Pero en realidad ahorita vamos a ver en sí qué es el Seol. Dice, el Seol según el Antiguo Testamento y la Biblia hebrea, es el lugar donde las almas rebeldes olvidadas es una morada común que constituye la región de los muertos en pecado. Una tierra de sombras habitado por quienes perecieron sin creer en Jesucristo. La tumba o sepultura es diferente al Seol, porque la palabra tumba o sepultura en hebreo es keber. Eso significa una sepultura. Dice el Seol, al parecer se deriva del verbo hebreo seoal, que significa pedir o solicitar. Y ahorita vamos a ver unas características que tiene el infierno, o el Seol, o el lugar de los muertos. Dice, el Seol es una región común o región de los muertos que deriva su nombre de la falta de llenura de la sepultura. Como siempre está pidiendo y reclamando más. Esto confirma que el Seol es un lugar y no una condición. Es lo que dice la Iglesia Católica, lo que dicen los hinduistas y lo que dice la ciencia cristiana, que es más una condición espiritual que un lugar en realidad. ¿Entiendes? Dice, y que reclama a todos sin hacer distinción. Dice, y que recibe en su interior a todos los muertos de la humanidad, y cada vez hay lugar para más almas porque nunca se sacía.
Eso quiere decir que el infierno o el lugar donde está el tormento nunca se va a llenar. Fíjese lo que dice, si quiere buscar conmigo en la Biblia. Proverbios 27, 20. Dice, el Seol y el Abadón, dice, nunca se sacían. La palabra Seol y el lugar y el nombre de Abadón aquí se traduce como un abismo insondable que no tiene fin, que no tiene fondo. Y dice Proverbios 27, 20, el Seol y el Abadón no se sacían. Y esas son las palabras del Espíritu de Dios dadas al hombre más sabio que era Salomón. En Isaías 5:14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Una persona hace muchos años fue llevada por el Señor Jesús al infierno y el Señor le dijo esto: cada vez que el infierno va a llegar a su límite, solito se expande. Solito se expande sin necesidad de que escarben o hagan más lugar. Dice, el lugar de los muertos se va anchando, se va anchando. ¿Por qué? Porque él no tiene llenadura, como dice Proverbios 27:20. Habacuc 2:5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchado como el Seol su alma, y es como la muerte, no se saciará. Ante reunió para sí a todas las gentes y juntará para todos así los pueblos. Está diciendo que allá en ese lugar van hombres de toda lengua, de toda condición, ricos, pobres, jóvenes, viejos, todos aquellos que ya necesitan arrepentirse de sus pecados. Si no se arrepienten, van a ese lugar. Ahora, yo me acuerdo que hace muchos años yo escuchaba a mi papá que decía, yo para qué me voy al cielo, dice, si allá en el infierno, dice, allá van a estar todos mis amigos. Y curiosamente uno aprende a hablar lo que uno escucha. Yo también lo dije. Y decíamos, no, ¿para qué vamos a ir para el cielo si allá abajo va a estar el Padre y allá van a estar todos? De todos mis conocidos, familiares y todo. El problema fue cuando ya uno empieza a estudiar la Biblia. Y ya se da cuenta uno que no es tan sencillo. Y afortunadamente, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de aceptar a Jesús y tenemos la esperanza de no ir ahí. Hace muchos años yo tenía un amigo que era ministro de alabanza, y cuando Dios se movía mucho, o se hacía muy grande la presencia, él decía estas palabras ministrando. Dice, yo me paro en los infiernos, dice, y le digo al diablo que yo no voy a estar con él. Y una vez me dijo un hermano, dice, ¿eso es correcto lo que él dice? Digo, no. Porque yo ni siquiera de pasadita por la entrada yo quisiera pasar. Le digo, pero él dice que sí se va a parar. Digo, a ver si cuando se pare no se queda ahí. Le digo, porque nosotros ¿qué tenemos que hacer allá? En la puerta del infierno para gritarle al diablo. Esa es simple lógica. Digo, si a mí me dijera el Señor, te voy a llevar al infierno, ¿quieres sí o quieres no? Yo le digo que no. Porque es horrible estar allá abajo. Si nada más vas con él, vas de visita, es horrible. Ahora imagínate yéndote sin él. Es peor tantito. Bien. Dice, hay una historia muy conocida, me imagino que tal vez la han leído. Está en el libro de Éxodo. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 16. Y va a haber una cosa interesante, que aún desde el Antiguo Testamento, desde los primeros libros de Moisés, dice dónde está el Seol, o el lugar de los muertos. Durante muchos años yo me hice esa pregunta, ¿por qué había pasado esto y por qué no nomás se fueron los que hicieron ese problema, sino se fueron todos? Éxodo 16, versículo 24 al 33. Habla de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Dice, habla a la congregación y diles, apartaos desde alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna de sus cosas suyas, para que no
perezcáis en todos sus pecados. 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como murieren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. El 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceremos que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Aquí viene un punto interesante. Dice que cayeron Datán, Abirán, sus esposas, sus hijos y sus pequeñuelos. Yo he escuchado muchos testimonios respecto al infierno, donde hablan que allá en el infierno hay niños, hay bebés. Aquí me dice que no, por una simple y sencilla razón. Si Dios es justo, ¿por qué Dios va a castigar a un bebé por el pecado de los padres, cierto? Ahora entiende por qué cuando se abre la tierra, caen estos que fueron rebeldes, y sus mujeres, y sus hijos, y sus pequeños, o sus nietos, pero ellos no quiere decir que ellos fueron a dar al infierno. Ellos quedaron en la parte alta donde estaba el paraíso. Los que sí pecaron contra Dios fueron los que se fueron hasta abajo. Pero también dice una cosa muy interesante. Dice, van a descender vivos al Seol, a la región de los muertos. Unos al paraíso, otros al lugar de tormento. Pero vivos, ¿qué es estar vivo? Que sienten, que ven, que oyen. ¿Entiendes? Todo es normal. El hecho de que aquí en la tierra se quede el cuerpo físico pudriéndose, no quiere decir que el alma deja de sentir allá abajo. Es como estar en cuerpo vivo. No sé si vieron las noticias del viernes, la explosión que hubo en México porque se estaban robando la gasolina. ¿Se imagina esa gente morir quemado y luego de morir quemado ir a dar a un lugar donde se expió? Su tormento comenzó aquí en la tierra y sigue ahorita allá abajo. Porque, como dicen unos, es que ya se fueron con Dios. ¿Acaso era para irse con Dios? ¿Acaso robándose lo que no es suyo? Y todavía entrevistaron a una mujer y dijo, no, dice, es que nunca lo había hecho, dice, nomás por irse a ganar unos pesos, dice, voy a tener unos litros de gasolina y mire lo que le pasó. Da lo mismo irse al infierno por un pecado grandote, y robarse una pipa que robarse una cubeta, ¿no? Ese es el problema, que muchas veces a nosotros nos han enseñado que si es un pecado grande, sí nos vamos al infierno. Pero la Biblia dice que con un mandamiento que dejemos de cumplir o de obedecer, somos culpables de juicio y nos vamos para abajo. Ahora entiende la gran bendición que tenemos nosotros, de que cada día Dios nos permite pedirle perdón. Si no lo hacemos, ya no es problema de Dios, pero vida tenemos. O tal vez pensamos hacerle como aquellos que ya se van a morir y se imagina que ya no pueden hablar, que ya no reaccionan. ¿Cómo lo van a hacer? Por eso es bueno dar gracias todos los días. Por eso el libro de los Salmos dice que sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Fíjense lo que dice Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba, para el entendido, para el sabio. Dice, pero apartarse del Seol es hacia abajo. ¿Para dónde queremos ir? ¿Estamos seguros que vamos para arriba? Dice Isaías 14:15,
hablando cuando el diablo fue echado. Pero da algo interesante, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora entiende por qué en la parábola Abraham le dice, hay una gran cima en medio de nosotros. Ahora entiende por qué también al Seol se le llama Abadón, el abismo insondable. Está en lo más profundo de la tierra. Y está comprobado, los científicos dicen que allá abajo es puro fuego, pura roca líquida. Entonces tiene sentido, aún la misma ciencia sabe que allá abajo es fuego. ¿Entiende? Bien. Jesús habló varias veces del infierno. Traducido al español se usa la palabra infierno, pero en realidad como Jesús hablaba en arameo, Jesús hablaba le llamaba Gen-Hinnom. La palabra Gen-Hinnom en hebreo, traducida al español, quiere decir el valle de Hinnom. 560 años antes hubo un rey que subió al trono de 8 años. Su nombre era Josías. Cuando ese niño o hombre sube a ser rey, a los pocos años mandó tumbar todos los altares que estaban hechos para Baal. Pero mandó destruir especialmente un ídolo que había muy famoso en tierras cananeas que se llamaba Moloch. Moloch era una figura de un ídolo que en el vientre tenía un hueco y era calentado al rojo vivo para echar los niños recién nacidos ahí, como ofrenda a ellos. En ese lugar, en ese valle llamado Hinnom, que está al sureste de la ciudad de Jerusalén, estaba un ídolo grandísimo donde iban a ser todos los israelitas. Cuando este hombre sube a ser rey, Dios le habla y por orden de él manda destruir todo eso, todos los altares y destruir ese ídolo. Desde entonces, desde el año 560 antes de Jesús, ese lugar fue tomado, o ese valle, para quemar toda la basura de Jerusalén. Toda la suciedad, todo lo que salía, que no servía en Jerusalén, iba a dar ese valle para estar quemado, o ser quemado. Desde los tiempos de Josías hasta los tiempos de Jesús, siempre estuvo prohibido ese lugar. Entonces, cuando Jesús habla respecto a lo que traducimos, lo que se traduce infierno, todo allá en el infierno, Él está diciendo, como en el valle de Hinnom, donde el fuego no se apaga. Todos nosotros sabemos que si la basura no se quema, al final la basura va a ser una gran montaña. Por esa razón se quemaba. Y siempre se mantenía el fuego, ¿para qué? Para que no se hiciera el gran montón. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí, Él está comparando el valle de Hinnom como la condición donde van a dar los pecadores. Y como ya leímos, por ejemplo, en el relato de Éxodo, dice que la gente va completamente viva. No quiere decir que va con el cuerpo, pero va completamente viva porque el alma siente, huele, toca, ve y escucha. Los 5 sentidos van, ¿me entiende? Ahora, dice la siguiente pregunta, ¿cómo descienden las almas al Seol o al infierno? Proverbios 1:12 dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Vuelve a decir Proverbios, enteros, completitos. Yo le voy a decir una cosa, una persona que le falta una pierna o las piernas o los brazos y muere sin Jesús, al momento que muere y va a dar allá abajo, él va completito. Lleva sus 2 piernas, sus 2 brazos, lo que le haga falta. Si le falta un ojo, va con los 2 ojos. Por eso dice Proverbios, el que desciende al Seol va completo, enterito. ¿Entiendes? No hay diferencia. Le faltará acá el cuerpo físico, pero acuérdense que el cuerpo del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero el alma va completa, va con brazos, va con todo lo que le falte en el cuerpo físico. El alma siempre lo tiene. Ahora dice, fíjese lo que dice también Mateo 10:28. Jesús lo dijo así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Pero pone primero el alma. ¿Por qué? Porque el alma siempre va a vivir.
El hombre fue hecho para vivir todo el tiempo. Y es cierto que el hombre pecó, pero le puso la maldición al cuerpo físico, pero el alma sigue viviendo. Incluso después del juicio del trono blanco, todos los que no sean encontrados en el libro de la vida van a ser echados al lago de fuego. El alma va a vivir por la eternidad. Es decisión de cada uno dónde quieres vivir. ¿En la gloria? ¿En la condenación? Así de sencillo. Bien, dice, ¿cómo están las almas en el infierno? Dice Isaías 14:11, hablando precisamente del diablo cuando fue echado. Dice, descenderás al Seol con tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Podemos decir, bueno, esto es para Lucifer, ¿cierto? Para el diablo, sí. Correcto. Isaías 66:24 habla, el capítulo 66 habla de cómo van a ser recibidos los que entren a la Jerusalén de oro. Pero también dice cómo los que entren a la Jerusalén de oro van a ver a los que están en tormento. Dice Isaías 66:24, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Dice, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Cuando la gente empiece a entrar a la Jerusalén de oro, dice que Dios mismo, Dios Padre, va a estar a la puerta. Dice, yo mismo los tomaré en mis brazos, los pondré en mi seno y sobre mis rodillas serán consolados. Esos son los que entremos allá. Pero todos los que estén en el tormento, desde allá arriba, vamos a estar viendo cómo se están quemando. Dice, donde su gusano no muere. Unas personas que Dios los ha llevado, Jesús los ha llevado al infierno, dice que estar ahí es que están saliendo gusanos por todas partes. Y aunque los tratan de matar, el gusano no muere. Es estar en medio de una flama. Algunos dicen que es un hoyo que está saliendo la flama por todos lados y no se puede salir. Aparte de eso, póngale estar en el fuego, tener gusanos. Otra, tinieblas. ¿Saben lo que es tiniebla? Si apagáramos ahorita todas las luces, lo que harían nuestros ojos es que tardarían unos minutos y vamos a empezar a ver poquito. Porque es oscuridad. Las tinieblas. Las tinieblas usted puede poner su mano enfrente así y no la ve. Eso es tinieblas. Puede poner su mano así y no la ve. Se puede tocar, pero no la puede ver. Es una especie de oscuridad, la más terrible que puede haber. Eso es estar allá adentro. Ahora, aparte de estar quemado, con gusanos, lejos de Dios, en tormento, póngale todo, ¿cómo se dice? En tinieblas. Ha de ser desesperante. O nunca le ha dado miedo la oscuridad. Ahora imagínense estar allá. Yo cuando estudié la primera vez hace como 24, 25 años esto, yo le daba gracias a Dios. Qué bueno que nunca tomaste en cuenta las palabras que yo dije, porque si yo estuviera allá, no estaría yo en party, ni me estaría yo divirtiendo. Fíjese, dice Marcos 9:43 al 48, casi todos dicen lo mismo. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, donde el fuego no puede ser apagado y donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apagará. 3 veces habla Jesús del 43 al 48 de Marcos 9, hablando de manos, de pies y de ojos. Pero repite lo mismo, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere y donde el fuego nunca se apagará. Entonces está hablando de un tormento. En tinieblas, Job 17:13 dice, si yo espero, el Seol será mi casa, haré mi cama en las tinieblas. ¿Usted ha tratado de entender o hacer algo cuando está en la oscuridad? ¿Verdad que no se puede? Ahora imagínense en tinieblas. No vas a ver ni dónde están los zapatos, ni no vas a ver dónde está lo más elemental. Dice Salmos 88:6,
me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y esto concuerda con lo que dice la traducción de que es un abismo insondable, como dice la palabra Abadón. Ese lugar es lo más recóndito que está ahí en la tierra. Y estaba hecho especialmente para el diablo y sus ángeles. Pero desgraciadamente el hombre, al rebelarse contra Dios, también se hizo merecedor de ese lugar. ¿Entiendes? Ahora, Mateo 8:12 dice: mas los hijos del reino. Jesús está hablando a los cristianos, no le está hablando a los paganos, a los que no lo han aceptado. Dice: mas los hijos del reino, dice, serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa hermana que le digo que fue llevada allá, le preguntó al Señor, le dijo: ¿qué es el lloro y el crujir de dientes? Él le enseñó un lugar que era como una caverna, donde había un ataúd en medio. En ese ataúd había un hoyo del lado derecho, a la altura del pecho. Dice que todos aquellos hijos del reino, pastores, apóstoles, evangelistas, siervos, predicadores, cristianos común y corriente que dicen que no tienen ministerio, ahí van a dar. Los encierran en el ataúd y hay 12 demonios dándole vuelta con una lanza. Cada demonio que pasa a la altura de ese hoyo, meten la lanza y les cortan el corazón. A eso es a lo que se refiere cuando dice: será el lloro y el crujir de dientes. Y acuérdense, ese tormento es desde que caen ahí hasta que sean sacados para el juicio del trono blanco. ¿Se imagina cuántos años lleva ahí Caín, que fue el primer homicida? Los que murieron ayer, ¿usted cree que no les están haciendo lo mismo? Ahora imagínense los que murieron hace años. Desgraciadamente, muchos de nuestros familiares o amigos que probablemente estén allá, ya no se puede hacer nada. Pero nosotros sí podemos hacer algo. Evitar ir ahí. ¿Y cómo lo podemos evitar? Obedeciendo, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Desobedecer a Dios y irse para allá, o obedecer a Dios y evitar ir allá? Una vez le dijeron a un predicador: ¿cómo es posible que un Dios ampliamor es capaz de mandar al infierno a una persona? Le dijo el predicador a la persona que le dijo, y te la voy a cambiar, dice: ¿cómo el hombre puede ser tan tonto de despreciar una salvación tan grande y preferir irse allá que irse allá con Dios? Es la misma pregunta, solo que de diferente ángulo. ¿Me entiende? Fíjese lo que dice Salmos 88:8. Dice: me has alejado de mis conocidos. O sea, quiere decir que estar en el infierno, así sea su hermano el que esté al lado, su papá, su mamá, usted no va a saber qué es ella, porque no los va a ver, está en tinieblas. Usted no va a ver nada. Dice: me has alejado de mis conocidos, mas me has puesto como abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. ¿Se imagina cuántas personas que conocieron al Señor y están allá abajo y quieren salir de ahí y ya no pueden? ¿Y usted cree que una religión como la Iglesia Católica, con 9 días de oraciones y misas y no sé qué tanto, los van a sacar de ahí? Eso es para calmar su conciencia, porque no estudian la palabra, porque no leen. Afortunadamente nosotros tratamos de leer, de estudiar, pero esto también nos sirve de advertencia a nosotros para tener cuidado cómo somos, cómo cuidar nosotros nuestra propia salvación. A mí nadie me va a salvar. A mi mamá me querrá mucho, mi papá, mis hermanos, ellos no me van a salvar. Yo no los voy a salvar a ustedes. Aquí cada quien es responsable de su propia salvación. Ahora, otra cosa también: si usted quiere escapar del infierno, muy bueno, es un buen deseo. ¿Y sus hijos? ¿Sus nietos? Usted ya la libró, si se dice. ¿Y qué? Si no corrige a sus hijos, ¿a dónde van a ir a dar? Usted gozándose allá en el cielo, gloria a Dios y todo, y sus hijos quemándose allá, su familia allá.
Ahora entiende por qué Jesús dice que hay que hablarle a todos. Hay que hablarle a la familia. Si ellos no quieren, ese ya es problema de ellos. Usted cumplió. Acuérdese lo que le dijo Dios a Ezequiel. Si yo le dijera al impío, por tus pecados vas a morir, y tú no le avisas o no le adviertes, él va a morir por su pecado, dice. Pero a ti te voy a demandar esa sangre por haberte quedado callado. Pero si tú le dices y no te hace caso, él se va a morir en su pecado. Dice, pero tú habrás librado tu alma. Por eso muchas veces, hermano, hay veces que Dios cuando nos manda a evangelizar, hay que ver la manera cómo hacerlo que la gente entienda. A mí me ha tocado, y yo no, eso es en lo personal, a mí a veces me ha tocado cuando me dice el Señor, tírate el carro encima. Yo siempre he dicho que evangelizar para mí es como el boxeador. En el boxeo solo hay 4 golpes. El jab, el gancho de abajo hacia arriba que le llaman uppercut, el de izquierda y el de derecha. Yo lo que trato de hacer a veces, si usted ve una pelea de box, todos los peleadores empiezan midiéndose, a ver qué tan lejos, a ver cómo se mueve y todo. Ya en el segundo round ya se empiezan a tirar ya, ahora sí un poquito más duro. Yo eso es lo que hago. Yo muchas veces, o la mayoría de veces, yo no llego directamente, porque hay gente que pues ya le han hecho enojar y nomás buscan quién se la paga y no quién se la hizo. Entonces yo lo que hago, pero cuando el Señor me dice, tírale con todo, pues yo le tiro todos los ganchos, los derechos, piquete de ojos, jalón de greñas, patada, manazo, cachetada, lo que sea. Y si me pide que le aviente la prótesis, se la aviento también. Porque ya chance es la última oportunidad que Dios le da a esa persona. Fíjense, yo le voy a contar, tengo una tía que por muchos años ella fue a la iglesia y cuando murió estaba apartada. Y a mí me dijo mi mamá, dice, le dieron 3 meses. Y yo le decía al Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Le digo, porque si no le digo algo, yo me voy a sentir mal. Llevaba 1 mes y medio, le faltaba 1 mes y medio para morir. Cuando le dije al Señor, bueno, pues le voy a hablar, le digo, pero ahora sí dime lo que le quieres que le diga. Y ya cuando ella me contestó, lo primero que le solté, ¿estás lista? ¿Para qué? Me dice. Digo, tía, digo, yo ya sé, digo, me dijeron que te dieron 3 meses, ya llevas 6 semanas, te faltan 6, digo, ¿estás lista? Me dice, no. Pero yo qué he hecho, me dice, yo no he hecho mal. Ah, no, le digo, desde que yo, te voy a decir, desde que yo tengo uso de razón, le digo, yo me acuerdo que hiciste esto. Me tardé como media hora para decirle casi todo lo que me acordaba. Yo ya te dije lo que Dios me dijo que te dijera. Si tú no llegas al cielo o te vas con Él, es porque tú no pediste perdón. Pero te metiste a la brujería, hiciste esto, le hiciste esto a tu esposo y papá. Al final, gracias a Dios, se puso a cuentas con Él, le pidió perdón a todos los que pudo, a los que vivían todavía. Y parece que la hizo. Es como lo vuelvo a decir. A mí Dios me dijo, dile todo. Pues le digo, yo le entré con todo. Y pues ahora sí, era mi tía y yo la quería mucho. Pero es mejor que salvar a su alma aunque se enojara conmigo. Al final mi prima me dijo, dice, le sirvió haber hablado contigo, dice, porque se arregló todo. Pidió perdón lo que todo tenía que pedir. Ahora, todo el tiempo, si usted se pone a pensar desde el viernes pasado, la prédica de Ramoncito era caminando a una fue genuina. Luego la prédica de la vigilia fue santidad. El domingo Diana predicó, párate en la brecha. Le digo a Ramón cuando veníamos para acá, como que Dios nos va llevando temas relacionados uno con otro, pero como que lleva un proceso de varias cosas, pero todos para una sola. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? No me va a decir que usted quiere irse para abajo. Yo creo que nadie quiere irse. Y para terminar, hermano, porque ya no todavía no me acuerdo. Dice, Hebreos, vaya conmigo para que lo leamos todos juntos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. De todo esto que oímos o leímos y estudiamos, va a ver cuán grandes son esas palabras, bien sencillas de Pablo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles
fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Con este versículo, nadie le va a poder decir al Señor, yo no sabía. Yo no sabía. Estudiar lo del infierno es bonito si estamos de este lado. Si estamos del otro lado, créeme, no es nada agradable. Pero precisamente si esas palabras están en la Biblia, es precisamente también para que las estudiemos. Hay cosas que nos agradan, cosas que no nos agradan. Pero nosotros no decidimos, esto no es buffet. Dijo un predicador, estar en la iglesia o escuchar un mensaje no es un buffet. Tú no vas a agarrar lo que tú quieres escuchar y lo que no. La palabra es para todos y vas a comer lo que Dios tiene para darte. Si no te gusta, es problema tuyo. Si te gusta, mucho mejor. Pero de todos modos, cuando estemos delante de Él, de todo lo que hemos escuchado, nos van a pedir cuentas. Porque no vamos a poder decirle, yo no sabía, yo no entendía. Y va a decir, ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no investigaste? ¿Me entiendes? No va a haber pretexto. Así que los que se van para allá abajo, se van por gusto, no porque no tuvieron oportunidad. ¿Cuántas personas hemos conocido que se han apartado y ya Dios ya no les permitió volver? ¿Sí? Nosotros mismos, yo creo que todos conocemos a alguna persona así, o hemos visto personas así. Así que, hermanos, esta noche, pues, yo lo único que puedo hacer es invitémonos todos a meditar y pensar un poquito en eso. Porque la verdad es muy difícil que una vez que cerremos los ojos acá vamos para atrás. Eso nadie puede. Esas son mentiras de las religiones. Pero por eso dice que Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Y como dijo Pablo, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Amén. Ponemos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque ahora entendemos que de todo lo que nos has librado y que no quieres que vayamos a ese lugar. Ahora te pedimos, Señor, que todos unidos, Señor, que podamos entender y grabar estas palabras y que meditemos en ellos, para que le demos el justo valor al sacrificio de tu Hijo y sobre todo también a tu amor, Señor, por medio del cual tú entregaste a tu Hijo por nosotros, sin necesidad que tenía Él de venir a sufrir, Señor, para evitar que nosotros fuéramos a ese lugar. Así mismo, danos la valentía para hablarle a los demás, Señor, y poderles explicar que estar allá no es ningún juego, ni estar de fiesta, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y así mismo te damos gracias por esta tarde, bendícenos a cada uno, y te damos las gracias, Señor, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, yo le voy a dar el tiempo al hermano Ramón, que él tiene algo que